Por octavo año consecutivo, las 1000 empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México en esta nueva realidad de los negocios. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre los que destacan la evolución de la industria automotriz nacional e internacional, el futuro de la banca de México, empresas unicornio, la era de las startups nacionales e internacionales, el papel de México en la transformación energética, el futuro del e-commerce, tendencias, hábitos de consumo y las empresas ganadoras de la industria, gobernabilidad en empresas familiares. Además conocerás las tendencias digitales y todo sobre las pymes en transformación digital. Además, nuestros panelistas abordarán temas como diversidad, seguros, mundo político, alimentación en México, salud en el país, combustible y energías limpias y todo sobre ciberseguridad. El evento se llevará a cabo este 5 de diciembre en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Para mayor información, entra a la página cumbre1000.com y sé parte de las 1000 empresas más importantes de México 2022, conectando con los negocios. Amigas, amigos, uno de los mayores problemas que tenemos en las empresas, en los negocios a veces es cómo conseguir a la persona más capaz para trabajar con nosotros o trabajar en nuestra empresa o cómo hacerlo que funcione mejor. Por eso hoy se han innovado mucho en esta área. Hay nuevas cosas, nuevas tendencias y me da mucho gusto tener a un experto como Genaro Hurtado. Platícame, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de innovación? ¿Qué hay en todo esto? Bien, pues la transformación, todo el tema de digitalización, la inteligencia artificial, ha llegado a las áreas de atracción y selección y a las organizaciones, ¿no? Entonces, hoy en día, Isaac, tú lo sabes, las tecnologías se han democratizado y están disponibles para la audiencia, para sus negocios, para integrar a sus mejores, a sus equipos de trabajo. Hay nuevas tecnologías, ahora les hablaré de ellas. Sin embargo, yo quiero destacar la importancia de contar con el mejor talento. Hoy en día estamos en un mundo vertiginoso, transformado, competitivo, etcétera, y la última milla son las personas. Cuando tú hablas a un negocio y te contesta alguien, cuando te sirven en un mostrador, esas personas que están frente al cliente son quienes hacen realidad la ejecución de la estrategia. Y para que esas personas, para que tú en tu negocio, en tu organización, cuentes con la mejor gente, lo que yo te recomiendo son 4 tips muy sencillos. El primero es entender muy bien lo que tu organización necesita. ¿Qué tipo de persona requiere el puesto? ¿Qué cualidades? ¿Qué talentos? A ver, yo antes de que sigas con el otro, cuando hablas de eso siempre pensamos en, y con esto la mejor persona, que trabaje mucho, que tenga innovación, que tenga ganas, que tenga fuerza. O sea, como que pensamos, pero no somos muy precisos. ¿Cómo ser más precisos? Porque generalmente somos, hijos, es que necesito alguien que sepa, que tenga experiencia. Es más, que me traiga ventas mañana mismo. Yo digo que a veces queremos a la Mujer Maravilla con sueldo de Mujer Araña, ¿no? Y entonces es un reto, ¿no? Sí. Pero los tips son los siguientes. Lo primero es tener claro lo que tu organización necesita, simplemente enumerarlo y de ahí marcar lo que es mandatorio y lo que es deseable, que es crítico para cada puesto. Alrededor de eso, ahí es donde tú determinas lo que tu organización necesita. Si tu organización requiere distinguirse por el trato al cliente, por un trato amable, distinguirse por el tema tecnológico, entonces todo eso determina, debes de enumerar lo que requiere tu empresa, 5 o 3 cosas clave, y lo que requiere de manera particular el puesto. Perfecto. ¿Qué conocimientos, qué cualidades requieren? Y de ahí identificar, marcar las que son mandatorias y las que son deseables. Claro, sí. La otra también, un secreto alrededor de esto es cuando hablamos atraer a la gente. ¿Cómo le hacemos para que estas necesidades que tenemos traigamos a la mejor gente? Y hoy en día tenemos diferentes plataformas donde en un clic puedes hoy es publicar. mucho más innovador.
hoy es mucho más innovador que hace tiempo. Hace tiempo era irte a buscar al empleado, conocías a alguien, le preguntabas y era buscarle ahí por dónde encontrar a alguien o traerte a alguien de otra empresa y le ofreces un poquito mejor de sueldo, todo esto. Hoy hay muchas cosas innovadoras para lograr esto, ¿no? Efectivamente, hoy lo que puedes es, primero, si tu posición en las necesidades requiere colaborar físicamente, presencialmente, esa es una forma en lo que publiques, donde debes de publicar, donde la persona no viva más de 40 minutos del puesto de trabajo, porque eso te ayuda a que no tengas rotación. Ahora, si la posición permite que sea un modelo de trabajo remoto totalmente, hoy en día la pandemia nos ha dejado un mundo libre donde puedes buscar al mejor talento en otras ciudades y donde el costo de sueldos es menor al costo de Ciudad de México, y eso también te puede dar una ventaja, ¿no? Entonces, a través de estas plataformas te permite buscar, publicar y donde el talento se encuentre, ¿no? Entonces, ese sería como el segundo paso, el atraer a las personas. Y en el mismo paso, las personas pasan por se evalúan en sus conocimientos y en sus competencias, en sus habilidades. De tal manera que en el tercer paso, cuando tú entrevistas a alguien, es porque tú ya sabes que tiene un porcentaje de afinidad con el puesto. No tienes que andar entrevistando y descubriendo, se ve bien, pero quién sabe, porque hay un alto riesgo al contratar. Claro. Entonces, ya existe tecnología para evaluar esto, ¿no? Sí, lo que te permite, la inteligencia artificial nos permite aplicar biométrica facial, la parte de identificación de emociones alrededor del candidato, la parte de evaluación de las capacidades de la persona, que el candidato se presente en video, resuelve ejercicios en video, etcétera, ¿no? Entonces todo está al alcance para que el candidato se postule de una forma muy ágil al proceso, y que tú, cuando lo conoces a la persona, ya tengas la data, esa subjetividad que a veces tenemos al contratar y que nos da miedo basado en una entrevista. El hecho de tener ya la data y solamente entrevistes a los candidatos, a las personas que son afines, eso te da una mayor certeza y te reduce la tasa de equivocación, ¿no? Decirte que, no sé si ustedes sepan, el costo de contratar a un colaborador equivocadamente, digamos que lo contratas y a los 2 semanas, 2 meses sale, tiene un costo del 21% del sueldo anual. Si el colaborador gana 10,000 pesos al mes, anualmente son 120,000, por decir una cuenta rápida, fácil, el 21% es lo que te cuesta contratar mal. Entonces, si contratas a alguien mal, que su sueldo es de 10,000 pesos... adicional de lo que ya pagaste de su sueldo, te cuesta un 21%. Adicional por todo el proceso, toda la transacción que hay, todos los pasos que hay. Entonces, si te equivocas en alguien que gana 10,000 pesos en ese rango, te cuesta alrededor de 24,000 pesos el costo de equivocarte. Si gana en un rango de 20,000, te anda costando alrededor de 40 y tantos mil pesos. Entonces, es muy importante ser bien cuidadosos en la selección, pero todo esto se basa del primer punto que tú me mencionaste. Si tú no tienes claro los objetivos, ¿qué necesitas? Pues lo que va a pasar es que estés rechazando candidatos, ¿no? Al revés. Yo veo muchas empresas que hoy en día se basan en mándame tu currículum por correo, y de ahí evalúan si eres candidato o no es candidato. O sea, otra vez se volvió muy importante. Había un momento en que ya no era importante el currículum, porque llegabas, te presentabas y no importa, estudié todo, si le caías bien, si te gustaba, todo. Hoy otra vez se volvió muy importante el currículum. ¿Sí? Para alguien. ¿Es realmente así? ¿Puedes evaluar a alguien por cómo escribe su currículum? ¿Te da o qué tiene que tener? Fíjate que lo que nosotros decimos es ver lo invisible en un mundo real. Sí. Ver lo invisible es ver lo que hay atrás de la persona, atrás de su físico, de su ropa, y eso tiene que ver con no discriminar, o sea, ver el talento que hay atrás de la persona. Los currículums no son un elemento valioso o poderoso, porque tienen un alto porcentaje de verdades a medias. Sí, claro, ¿sabes inglés? Yes. Y pongo como logros que fueron de mi equipo o de mi jefe, pero que no fueron logros directamente míos. O viceversa también. Exacto, entonces la parte del currículum no es un buen elemento. Y la otra es que al momento que tú recibes N cantidad de currículums, los estás revisando uno por uno hasta que te cansas.
Y ya, entonces, hoy en día las plataformas, hablando de innovación, lo que te permiten es que tú publicas tu vacante, el candidato se postula, sigue todo el proceso, mete su currículum, se evalúa, conocimientos, habilidades, ejercicios en video, y al final tú solamente recibes un ranking de quiénes son los más afines al puesto. O sea, tú ya ni estuviste nada, simplemente la plataforma va evaluando quién puede ser los más adecuados. Y esas personas tú ya te enfocas en tener una entrevista a mayor profundidad, pero ya solamente de 3 o 4 candidatos, 2 candidatos. Y un tip también que les puedo decir, cuando vamos a tomar la decisión de contratación o de selección, a veces tenemos el miedo, ¿no?, de seleccionar a la persona equivocada. Bueno, si me dijiste que cuesta 21%, pues ya me preocupa más. Claro, no, o sea, y si todos los costos sociales, todo este tema se ha encarecido, las vacaciones, lo que acaba de suceder en el Congreso. Entonces, al final, el tomar la mejor decisión, eso te ayuda a que tengas un equipo ganador, ¿no? Sí. Y también te voy a dar otro tipo, otra buena práctica, es algo que se le llaman referencias cruzadas. Referencias cruzadas es como cuando el colaborador te dice en la entrevista, tú le preguntas dónde trabajaste y en esa empresa a quién le reportabas, etcétera. Esos datos los anotas y buscas cómo a través de algún amigo o conocido que trabajó ahí, conoció a la persona, de tal manera que tú puedas tener una referencia y decir, oye, ¿qué antecedente tienes de esta persona? Porque muchas veces las personas salen de una organización y las referencias que tienen recursos humanos son diferentes al desempeño que tuvo y que un compañero de trabajo o quien fue su jefe conoce a la persona, ¿no? Entonces, un tip antes de seleccionar también, si tienes la oportunidad de hacer esas referencias cruzadas para validar que la persona efectivamente... Bueno, si me lo volé de la otra empresa no creo que me quieran dar muchas referencias, pero... En ese caso no, sin embargo al final el tema importante hablando de innovación es el tema de tomar decisiones con la data, donde te reduce el riesgo de equivocarte y a la vez te da la tranquilidad de que estés integrando a tu equipo, no solamente alguien que tenga las capacidades, sino también medir el tema de honestidad, el tema de integridad. Eso se ha puesto muy de moda, porque son una cantidad de estudios que te pueden hacer, que te evalúan, que ven qué tan honesto, qué tan esto puede ser una persona o cómo está trabajando. Oye, pero ya los reclutaste, ya los llamaste. En este mundo, los grandes talentos son perseguidos. Yo dije en broma, en cotorreo, te lo volaste de otra empresa, pero es una realidad. En cuanto ves que alguien está, dice, hijos, ¿para qué educo a otro? Mejor me traigo a este que ya sabe del tema, me lo traigo. Bueno, ¿cómo lograr? Digo, algunos dirán, bueno, pues le aumentas el sueldo, ¿sí? Y listo, no se trata más de sueldo. ¿Cómo lograr que la gente labore, esté a gusto, esté trabajando, hayas encontrado el puesto adecuado, pero además se mantenga ahí? Pues es un reto. Hoy en día tenemos el tema de la gran renuncia, la renuncia silenciosa, es todo un reto. Yo digo que es como el amor, ¿no? O sea, donde tienes una semilla, esa semilla es la atracción del talento, donde atraes a la semilla adecuada que va a germinar, va a florecer y va a dar resultados en tu organización. Pero ese talento hay que cuidarlo, hay que darle el clima adecuado, el entorno adecuado, las condiciones de seguridad, de higiene, etcétera, para que esa persona florezca y se desempeñe correctamente. Y para eso yo les quiero compartir 5 claves que son muy sencillas. La palabra magic quiere decir meaning, que el colaborador que está en tu equipo de trabajo, en tu equipo actual, encuentre un significado de lo que hace, la labor que tiene, su responsabilidad. ¿Qué significado esto tiene? Nos referimos desde el empleado más pequeño, por decir alguna cosa, hasta el gran director de la empresa. O sea, hablamos desde todos, desde el que cuida la puerta, todo el mundo. Todos. Encuentre un significado. Ejemplo, en una persona operativa de limpieza, no, tú no limpias aquí. Tú lo que haces es proteger. Porque si tú no proteges, las cosas se van deteriorando. Entonces tu objetivo, el significado de tu trabajo, que lo tengas claro, el meaning, la A de autonomy, que encuentres los grados de libertad en tu rol para crear, para innovar, para proponer. Entonces que no te encuentres encajonado en algo donde no te puedes mover, porque eres un ser humano, no eres un número ni eres una máquina. Entonces la A de autonomy, la G de grow,
que el colaborador tenga claro una visión de desarrollo dentro de tu empresa, dentro de tu negocio. Si le pregunta a su esposa, a su pareja, oye, tú en ese negocio, en esa empresa, ¿te ves a 2 o 3 años? La persona debe tener una respuesta clara de sí, yo tengo, para mí, esta organización tiene estas oportunidades, puedo crecer de esta manera, etcétera. Entonces, que la G es que el colaborador tenga una visión de desarrollo y de crecimiento. La I de impact, que tenga, sea consciente del impacto que tiene su trabajo. Ejemplo, vamos a hablar de fuerzas de ventas. Invita a los clientes que le has vendido en los últimos meses, invítalos a platicar contigo y que le diga a tus colaboradores por qué te compraron, qué fue lo que hiciste bien que te compraron. O los clientes, los prospectos que perdimos, que no nos compraron, que nos digan enfrente de nuestro equipo de ventas o de colaboradores por qué no nos compraron. Nuestros clientes más contentos, nuestros clientes más enojados. De esa manera el colaborador hace conciencia de la importancia de su trabajo y entonces dice, oye, esto que yo hago, el cliente se da cuenta. De esta manera le impacta favorablemente o no. Entonces, que el colaborador tenga una claridad del impacto que tiene el desempeño de su rol. Y la última de Magic es la C de conexión. Connection quiere ser el tema del liderazgo. Estamos frente a, como líderes, como desde el equipo de liderazgo de una organización, desde el director general, el hacer un upgrade de nosotros mismos para gestionar de manera diferente a nuestros equipos de trabajo. Hoy en día la pandemia nos ha retado a liderar equipos en modelos distintos, híbridos, colaboradores presenciales, otros remotos, unos no se conocen con otros. Entonces el tema del liderazgo y el tema de la conexión es muy importante. El tip sería que una buena práctica, se dice según la revista Harvard, es que el líder que tiene más contactos en un mes con su equipo de trabajo, con un colaborador, sesiones cortas, sesiones de saludo, teambacks breves, eso correlaciona directamente con la estabilidad del colaborador en la empresa, con que el colaborador se sienta comprometido y no renuncie. Entonces, el líder que da una instrucción, pero que no observa que se lleve a cabo, o que da una indicación y no tiene un contacto frecuente con sus colaboradores, el colaborador tiende a sentirse desconectado, desvinculado del equipo de trabajo, de su líder. Entonces, todo este tema de connection también tiene que ver con una comunicación transparente, abierta. En las buenas y en las malas nos compartimos lo que sucede y juntos resolvemos los retos que hay en la organización. Entonces, el tip sería para mantener a esos colaboradores Magic como acrónimo, y eso lo que te va a permitir de una manera muy práctica es mantener inspirado a tu equipo de trabajo, que esos colaboradores que llevan años en la organización tengan un aliento para continuar y dar lo mejor de sí. Entonces, es lo que te podría comentar sobre eso, Isaac. ¿Qué tanto se ha innovado en este tema, en esto, en las empresas? Las empresas que mejor trabajan son las que han cambiado, las que han innovado en esto, son las tradicionales. ¿Qué tanto se ha dado esa innovación hoy en día? Fíjate que se ha dado una innovación, digamos, quizá diría que 50% tecnológica, porque hoy en día hay plataformas de colaboración, plataformas digitales que nos permiten colaborar a distancia, equipos de trabajo que se reúnen, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema tecnológico que ha evolucionado, pero el otro tema, que es el otro 50%, es del ser humano. Hoy en día, antes, no sé si te tocó seguramente, que antes eran las oficinas de tabla roca con mamparas, así, y después tiramos todos los muros y dijimos, queremos oficinas tipo Google, oficinas abiertas, y era como... El escritorio pegado uno con el otro. Exacto. Sin embargo, hoy en día, lo que se le llama el workplace, el lugar de trabajo, es tu casa, es tu lugar, el lugar donde tú estás 3 días a la semana o 2 días a la semana, si estás en modelo híbrido, ese es tu lugar de trabajo, y el valor hoy en día ya no es si la oficina está con la mesa de ping-pong o no, sino que es el tema de que el colaborador tenga la flexibilidad, que le demos la libertad
de crear, la libertad de llevar a sus hijos a la escuela, las madres solteras de ir al festival del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día ha evolucionado con que las organizaciones tenemos que flexibilizarnos alrededor de nuestras políticas, de toda la forma de liderar. Bueno, eso ya lo aprendí yo de mi papá. Así era mi papá, decente en decir. Y entonces a muchos lo tiraban de, ¿cómo los dejas salir? ¿Cómo los dejas ir? ¿Cómo los dejas? ¿Cómo dejas esto? Eso es lo correcto por hacerlo, ¿no? Es una enseñanza, es lo correcto, es lo que tienes que ver. Tienes que ver a tus empleados, a tu gente, a tus trabajadores, a todos los de tu organización como personas, no como seres humanos, como personas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente. El ser humano al centro, a veces lo que buscamos es el resultado y cuando ponemos el ser humano al centro, lo que nos permite es tomar una toma de decisiones distinta, un mayor compromiso del colaborador. Te diría simplemente, quienes nos están escuchando, piensen en un trabajo que han tenido, un proyecto donde tú has dado solamente tu 50%. Pudiendo dar tu 100%, has dado tu 50%. ¿Por qué has dado tu 50% pudiendo dar el 100%? Porque hay algún tema de Magic que no se cumplía y tú dijiste, yo me reservo y me limito a dar mi mejor resultado porque mi jefe no me tomó en cuenta por X o Y. Pero también ponte a pensar algún proyecto donde has dado tu 200%. ¿Por qué? Porque la organización crea un entorno de liderazgo. Donde te sientes a gusto. Y damos nuestro 200%. Eso tiene un impacto favorable en tu organización, en tu negocio, o te cuesta porque tú pagas una nómina Claro. al 100% y el colaborador da el 50%. Oye, Gerard, ha sido emocionantísimo, ha sido muy interesante, muy ilustrador, ¿sí? Ha sido bastante productivo esto, me da mucho gusto, seguramente habrá muchos más tips, pero esto a la gente le va a ayudar muchísimo. Ha sido un placer tenerte como siempre aquí en Mundo Innovación, gracias a Más Ideas y a Diario Judío, un placer, tendremos mucho más de ti y de Brivé en todo esto, para que la gente esté al pendiente en todo lo que pueden aprender y tener una mejor organización, un mejor negocio. Amigos, no se pierdan los próximos programas aquí en Mundo Ejecutivo con Mundo Innovación. Los esperamos.